Hola, buenas noches, feliz comienzo de semana, es un gusto saludarlos, es lunes, va a ser una semana complicada, una semana agitada en materia política por cuenta de las manifestaciones, el gobierno del cambio que llegó al poder en buena medida por las movilizaciones sociales durante el gobierno de Iván Duque, ahora ya en ejercicio del poder. La oposición le quiso devolver con la misma moneda, con marchas en contra de las reformas del pacto histórico, pero el petrismo se movió y respondió con una figura poco explorada, poco conocida en el país, las marchas en favor del gobierno de turno, un terreno inexplorado por Colombia, pero muy familiar en Venezuela, donde el chavismo sacaba y saca hoy el madurismo a las calles, a las bases, para mostrar apoyo popular a las reformas que se plantean. Esta semana será la semana de marchas de los extremos, marchas y contramarchas, un gobierno que pide apoyo popular para las reformas, la reforma a la salud, la reforma, entre otras cosas, para hablar del acto de paz total y lo que esconde, entre otras cosas, en la intención de una oposición que quiere mostrarse fuerte. Y por el otro lado está la oposición que invita a la gente a marchar en contra de unas reformas que parecen aún no estar consensuadas, que nadie conoce y que generan preocupación por la estabilidad económica del país. ¿En qué consisten las manifestaciones de esta semana? ¿Por qué se marcha? ¿Y quiénes convocan? Aquí comienza Zona Franca. Ese es el tema de conversación esta noche. Bienvenidos. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista alrededor de estas, que son las manifestaciones en cabeza del gobierno del cambio. En vocería, el doctor Lizcano ha anunciado que no se han convocado a manifestaciones. Sin embargo, días pasados, desde la presidencia de la República, el propio presidente Petro invitó a marchar a la izquierda en favor de su gobierno, en favor de las reformas. Estamos a menos de 24 horas de lo que muy posiblemente serán unas manifestaciones masivas apoyando al petrismo, el petrismo en las calles, como ya lo vimos hace apenas unos meses. Ya el resto pues de las iniciativas, de cómo serán las marchas y eso, pues es más de quienes están, de los ciudadanos que las están organizando. En ese tema pues nosotros no estamos interviniendo. Esta noche con nosotros 3 invitados para intentar descifrar lo que hay detrás justamente de estas manifestaciones que están convocadas por los dos extremos políticos, la derecha y la izquierda. Nos acompaña Carlos Arias, que es docente de Maestría de Comunicación en Política de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, María Camila, muy buenas noches a mis compañeros de panel y a la audiencia. Su otro compañero de panel es el doctor Juan Sebastián Arango, que ejerció como consejero presidencial para las juventudes durante el gobierno Iván Duque. Él también lidiando con las manifestaciones de los jóvenes, manifestaciones de primera línea. Doctor Arango, buenas noches y bienvenido. Hola María Camila, buenas noches para ti, para Carlos, para el resto de los panelistas, y vamos a conversar hoy alrededor de manifestaciones sociales. Bueno, en otra posición, porque usted antes estaba lidiándolas. Nos acompaña esta noche el doctor Luis Eduardo Celis. Él es investigador e integrante de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Doctor Celis, buenas noches y bienvenido. María Camila, gracias y un gusto compartir este panel. Gracias. ¿Usted cómo analiza estas manifestaciones? ¿Son un ejercicio de presión al Congreso de la República? No, muy por el contrario. Yo creo que es un ejercicio de una sociedad viva, una sociedad en movimiento. Me parece que siempre hay que recordar que la Constitución del 91 dice que somos una democracia participativa. Entonces, que la gente salga a las calles, que el presidente convoque respaldo popular y ciudadano, todo eso está en el marco de la Constitución y todo eso está bien, una sociedad que se mueve. Mañana vamos a tener marchas en apoyo al gobierno y el miércoles de la oposición. Eso muestra una sociedad viva en movimiento. Sí, pero ¿por qué nos sorprende en Colombia ver un gobierno que tiene apoyo popular, invitando a las calles a sus bases para mostrar un poco de fuerza para sus reformas? Yo creo que el presidente lo ha dicho con claridad. El cambio en Colombia, el cambio que ganó en las elecciones pasadas, requiere el apoyo ciudadano, requiere el apoyo social. Eso hay que verlo como un talante democrático. No hay que ver que cuando la gente sale a la calle es algo censurable o algo criticable o algo que está presionando al Congreso. Es totalmente democrático. Me parece que la sociedad colombiana se ha ido acostumbrando poco a poco a la acción de calle, y la acción de calle hay que verla de manera pacífica, alegre. Yo creo que estamos en una sociedad que está cambiando y vamos a ver este pulso democrático que también se va a expresar en el Congreso, por supuesto. Entonces yo creo que
Los que dicen que esto es algo que presiona al Congreso, que es antidemocrático, que es el carácter autoritario del presidente, pues creo que leen la democracia y leen la política de manera muy particular, para no usar adjetivos. Doctor Arango. No, yo sí creo que acá hay dos temas que son muy importantes a tener en cuenta. Yo creo que los ciudadanos, todos, tenemos derecho a la manifestación social y política, estemos desde la orilla en la que estemos. Pero acá hay una particularidad, y es que estas marchas no son convocadas por ciudadanos, son convocadas por funcionarios públicos del más alto nivel, con toda la estructura del Estado a su favor y adicionalmente con toda la posibilidad de presionar funcionarios y beneficiarios de programas sociales en el país. Los ciudadanos tenemos derecho a la manifestación pública, es un derecho. Los gobiernos no tienen ese derecho. Y yo creo que hay que trazar una línea muy delgada en eso. Y lo segundo es que por las expresiones del presidente, por las expresiones de ciertos miembros del gobierno, eso no pareciera solo una manifestación para promover el disenso y la conversación. Esto parece más una manifestación para evitar la deliberación. Y ahí creo que me parece muy delicado porque somos un Estado social de derecho, tenemos una estructura organizacional y constitucional. Y si bien los ciudadanos pueden salir a manifestarle, en el Congreso están representadas todas las visiones políticas y habría que dejar también que operen esos mecanismos y no ponerles en las calles el poder de la manifestación como presión adicional a los tomadores de decisiones, a los legisladores. Yo sí creo que estamos poniendo precedentes muy delicados en la vida democrática del país y en la manera en la que se construyen las políticas públicas. Carlos. Bien, digamos que yo, más allá de entrar en el debate... ¿Usted cree que hay presión en la convocatoria de marchas? Hablo por el caso del gobierno. Ok, a eso iba. Más allá de entrar a discutir o analizar si tienen o no el derecho o la facultad los ciudadanos de salir a manifestarse, creo que todos aquí estamos de acuerdo con la Constitución y tienen derecho a manifestarse. El asunto, creo que de la pregunta inicial, va en relación a eso, a qué análisis tienen esas marchas o qué tipo de implicaciones. Y yo creo que sería muy ingenuo no pensar que la manifestación pública y ese llamado a la convocatoria pública de grandes masas no tiene un interés de presionar a aquellos legisladores que de una u otra forma, sin conocer las reformas, ya han planteado objeciones o digamos algunos sesgos alrededor de lo que podría llegar a ser. Dos, creo que las manifestaciones están también asociadas a lo que está viendo en los estudios de opinión. Hoy mismo salió un estudio de Datesco en el que Gustavo Petro vuelve a reflejar que sigue bajando en los estudios de percepción en su favorabilidad, en su imagen pública. Y todos sabemos que Gustavo Petro llegó a consolidar su imagen y su reputación parándose en el balcón de la alcaldía cuando fue alcalde de Bogotá. Entonces, aunque sea válido, porque creo que es válido hacerlo, claro que es válido, no hay que perder de vista el análisis. Y el análisis es que más allá de buscar este apoyo y respaldo popular que lo tiene todo el derecho a pedirlo, si hay un interés de fondo. Y hay un interés de fondo de presionar a parte del legislativo porque el debate, según la Constitución también, se hace en el Congreso y se hace en las diferentes comisiones que tiene el Congreso. Y dos, es un tema de volver a exacerbar las emociones para avivar esa favorabilidad que de una u otra forma le da un cheque en blanco en términos de legislación. Esa fórmula le funcionó al entonces alcalde Petro. ¿Usted cree que le va a funcionar en el país? Digo, hablando de un caso macro. Yo creo que sí, siempre y cuando los líderes del petrismo, que hay hoy muy pocos en las regiones, porque la gran mayoría está lamentablemente en el gobierno, por eso lamentablemente hoy no tiene listas conformadas o estructuras conformadas para las elecciones y está buscando alianzas muy a la vieja usanza política como se hacía antes, es decir, estaría haciendo lo que criticaba anteriormente. Creo que si no logra consolidar unos líderes regionales en las diferentes capitales de departamento, creo que el eco de Bogotá no le va a alcanzar para lograr eso que está pretendiendo en un objetivo colateral, y es subir su imagen pública para tener un cheque mucho más fuerte en la opinión pública para seguir aplastando con mayorías como lo hizo en el año pasado a finales del año. Luis Eduardo. Pues yo creo que, digamos, lo que estamos viviendo es un intenso debate en la sociedad colombiana alrededor del statu quo y el cambio. Porque, mire, por ejemplo, la reforma a la salud, se ha dicho
1000 cosas alrededor del tema, por ejemplo, que se Pero no quiere... la conocemos. Hoy el presidente convocó Exactamente. Entonces, lo que yo quiero señalar a es... plaza pública para socializar Exactamente. la reforma a la salud. Entonces, estamos viendo un momento intenso de debate, de discusiones, y es bueno que, por ejemplo, la gente que va mañana a la Plaza de Bolívar, no conocemos el detalle de la reforma a la salud, pero... ¿Usted va a marchar? Yo voy a salir mañana, voy a ir a la plaza a escuchar al presidente y yo no conozco el detalle de la reforma a la salud. Ese debate se va a dar en el Congreso, pero lo que sí estoy de acuerdo es que la salud requiere una reforma. Ahí, perdón, una cosa. Y aquí se ha dicho, por ejemplo, si ustedes ven el debate de las últimas 3 semanas, se ha dicho que la ministra quiere acabar el sistema de salud, que la ministra quiere destruir el sistema de salud. O sea, como si el sistema de salud fuera inamovible y no pudiera tener un espacio de cambio. Pero creo que hoy estamos hablando, Luis Eduardo, de una ministra un poco moderada, porque hoy dice vamos a construir sobre lo que tenemos. Lo que te quiero decir es, mañana los que vamos a salir con la idea de que hay que apoyar el cambio. Y los que van a salir el miércoles van a salir con la idea de que el cambio no es deseable. No, yo le puedo hacer una pregunta. Yo puedo hacerle periodista un momentico. ¿Por qué sale usted si ni siquiera conoce la reforma, si no sabe cuál es el articulado? Apoyo la idea del cambio. O sea que hay que hacer un cambio en 3 temas, por lo menos en este tema. Hay que hacer un cambio. En la salud hay que hacer cambios. En el sistema pensional hay que hacer cambios. Y en el régimen laboral hay que hacer cambios. Entonces yo apoyo la idea del cambio. Ya el detalle del cambio, que hay que quitarle esto, ponerle esto, cambiarle esto, ese será un debate ciudadano. Por supuesto, ojalá haya 1000 foros en las universidades, en los colegios, en las calles. A mí me encantaría que en las plazas de todo el país la gente se parara a hablar de los temas de la política, como se hace, por ejemplo, creo que en Lima. En Lima usted va y los ciudadanos, bueno, ahora Lima está convulsionado, pero yo apoyo el cambio. Sí, pero a ver, yo creo que hay varias cosas importantes ahí. Lo primero es que hay que tener claro que estas marchas que convoca el gobierno son la respuesta a declaraciones muy complejas que han dado cabezas de sector en diferentes sectores, en la salud, en el Ministerio de Minas, en diferentes sectores. Mensajes que han sido supremamente complejos para la sociedad. Aquí la gente no está parada sobre un imaginario de que el gobierno es un gobierno silencioso que no dice nada. No, este es un gobierno activo y un gobierno que envía mensajes muy complejos sobre lo que se ha construido en Colombia en los últimos 30 años, que puede siempre cambiar, siempre se puede mejorar, claro que sí, eso es lo primero. Y lo segundo es algo y es que es un gobierno, y los gobiernos no se manejan con símbolos, los gobiernos se manejan con realidades. Pero este es un presidente, los pero gobiernos este se es un manejan gobierno con de muchos realidades. símbolos, Claro, doctor Arango. claro, Es decir, pero a la hora de ejecutar sus políticas públicas tienen que bajar a la realidad, y la realidad no son solo sus símbolos, la realidad es escuchar a los que no piensan como ellos. La realidad es construir desde el disenso, porque es que ya son gobierno, y ser gobierno significa que su símbolo no es la única visión que tiene la sociedad. Y cuando usted dice, si alguien critica mi símbolo, si alguien no está de acuerdo con mi símbolo, entonces yo movilizo mis masas, le está diciendo, quiero limitar ese debate alrededor de los que no están de acuerdo conmigo. Ese es el mensaje final que sucede en esta conversación. Pero eso sí es de forma, digo, hay que irse acostumbrando un poquito a un presidente que es de muchos símbolos, Carlos. Sí, estamos acostumbrados, hizo su campaña así. Hay varias claridades. La primera es que sí se gobierna con símbolos, los símbolos hacen parte del ejercicio de la comunicación política. Pero no únicamente. Y hace parte del ejercicio democrático, si no, no tendríamos escudo, no tendríamos bandera, bien. Eso por un lado. Y 2, me preocupa algo de su respuesta, y es que usted señala que usted saldría a marchar por el cambio. El cambio y la respuesta masiva, mayoritaria, se dio con los votos, y se dio en el momento de la elección de un presidente que a hoy no ha presentado las reformas. Las reformas se discuten, según la carta que usted también citó, se discuten en el Congreso, no se pueden discutir en las calles. No exclusivamente en el Congreso. Claro, porque si se discuten solamente en la democracia participativa. Pero si reemplazas el Congreso por las calles, pero nadie se convierte en una anarquía. Pero nadie está diciendo, de la ciencia política. Son vinculantes estas no se va a discutir conversaciones. en el Congreso. La discusión fundamental va a ser en el Congreso.
pero también tiene que haber una discusión en la sociedad. Pero ¿cuál es el sentido? Pero Es yo- decir, pero si ¿cuál quien toma discusión? las No hay decisiones, reformas. perdón, si quien toma las decisiones es el Congreso, No, pero el ¿cuál es el símbolo- sentido de sacar a la gente a las calles? Mostrar que hay una sociedad que respalda el cambio. Una parte de la sociedad. Pero fue la que ganó y la que está una gobernando. parte, Pero- una parte de la pero- sociedad. pero- no. pero Es que las allí le generalizaciones es pido- no pueden ser democrático. así, es una Pero allí le parte pido de la una- sociedad. precisión. Es muy democrático que el presidente diga, los invito. Ha salido, el señor Lizcano no tiene razón, porque han salido propagandas institucionales de la presidencia diciendo el presidente los invita mañana a la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde a escucharlo. ¿Eso es antidemocrático? ¿Eso es violar alguna ley? Eso es totalmente democrático y totalmente constitucional. Y tiene el sentido de mostrar que hay una dinámica en la sociedad hacia el cambio y hacia la Pero que necesidad. van a discutir en Pero las que calles si sea- aún no hay reformas. Pero que sea Pero vamos a discutirlo en los constitucional. próximos meses. O sea, en los próximos meses vamos acuerdo, a ver. entonces, mira, y ojalá lo que salga mañana sea un gran debate alrededor, no de las 3 reformas, sino de toda la De acción acuerdo, del pero gobierno. entonces en esa medida con lo que tú estás planteando, no sería un lo más símbolo, de acuerdo, es no un sería, símbolo. de acuerdo, ojo, no sería lo más apropiado presentar las reformas, mostrar las reformas, mostrar el Pero articulado, hablando de símbolos, plantear el articulado en la discusión en donde Sí. se debe dar y luego sacarlo a las calles si no estamos de acuerdo. es una forma, pero mañana va a No, haber una porque lo que foto. les importa- Mañana va a haber una foto donde la Plaza de Bolívar va a estar llena 3 veces. Usted- Les apuesto ¿usted que cree mañana- que el Claro. presidente- y eso es un, Por eso es eso, un claro. símbolo. Y la gente va a decir, pero esa gente, ¿por qué marcha si no conoce la reforma? Marchamos y salimos porque estamos respaldando la idea de que hay que hacer cambios en No es un Colombia. poco, hay se que lo pregunto con transformar todo el respeto. y no es un transformar poco cosas muy concretas. Perdón, no es O un poco sea, irresponsable pero salir a precisamente- marchar no, diciendo. sin conocer ¿cómo un va a texto ser? de una reforma es de la muy cual no se conoce? es muy responsable salir con el mensaje de cambio, de que necesitamos que El esas mensaje cosas de cambio cambien. se dio cuando ganó. No, pero Pero ahí no adicionalmente... termina la acción ciudadana. no, ahí no termina la adicionalmente- acción ciudadana. Claro, pero es un adicionalmente símbolo. es un símbolo muy complejo. O sea, me gusta la expresión de símbolo. Me gusta la expresión de símbolo de decir, mire, mañana van a salir 200.000 personas a la Plaza de Bolívar porque se va a llenar 3 veces. Se va a llenar 3 veces. Desde el mediodía hasta las 7 de la tarde va a circular gente por la Plaza de Bolívar. ¿Cuántas personas caben en la Plaza de Bolívar? Caben 50.000. Y van a haber 250.000. Ese es un símbolo. Y eso está diciendo, mire, señores, en Colombia, lo que está haciendo el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es muy importante. Y tenemos que cambiar en muchos Esta sentidos. es una especie de referendación Claro, de mandato pero- popular. Correcto. Pero vamos Pero quiero por partes, cambiársela, claro. quiero Porque es que- volteársela. ya es Usted va a marchar, profundamente democrático, es usted va a marchar profundamente el democrático. 15, que son Claro, las pero es marchas que de la derecha. yo sí, claro, pero es que yo soy un ciudadano. Pero funciona lo mismo. Claro, no, Usted no funciona- conoce la reforma. No, funciona lo Sí, mismo. funciona lo mismo. No funciona lo Como mismo. el No, mundo, no conoce obviamente, la para que no no sea funciona lo reforma. mismo. No, pero permítame un segundo. No funciona lo mismo por las siguientes razones. Señor. Primero que todo, yo soy un ciudadano de a pie común y corriente. Yo no tengo el poder de convocatoria. Yo también soy Pero un ciudadano permítame porque de- lo escuchamos. Nosotros no tenemos el poder de convocatoria que tiene el gobierno, la amplificación que tiene el gobierno, el manejo de los poderes públicos, de las finanzas públicas. La señora del DPS, la directora del DPS, salió a decir que todos los beneficiarios de los programas sociales lo acompañaban, presidente. Eso es antidemocrático. Ustedes tienen hoy son gobierno y lo que les interesa no es construir políticas públicas de cambio. Lo que les interesa es construir un símbolo para anular el debate. Y eso es muy difícil en ¿Por una qué anular el En debate? eso- en en una ¿Pero democracia. En quién eso está usted anulando el puede- debate? ¿Cuál debate se está anulando? Usted mismo lo está diciendo, usted mismo está diciendo. Yo no estoy diciendo que están pero estoy permítame, convocando. permítame, No, lo que te quiero permítame, decir yo es- cierro mi lo que idea. te quiero decir es, Permítame, yo no cierro es mi idea. cierto que se esté No, anulando perdóneme, ningún Eduardo, debate. para que el doctor Arango concluya su idea, por favor. Claro, porque es que usted mismo lo está diciendo. Mañana vamos a tener una foto multitudinaria que va a demostrar con la generalización que es la sociedad queremos unos cambios. Entonces, esos señores que tienen que tomar decisiones políticas también tienen en cuenta esos elementos y eso es una tergiversación, primero de la realidad, porque el hecho de que se llene la Plaza de Bolívar, no diga que 3, sino 5, 6, 7 veces, no significa que es la opinión de los colombianos. Es la opinión de unos colombianos que moviliza el poder del gobierno. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos cambiando. Cambiando no, complementando una mermelada política por una mermelada popular. Eso es lo que está haciendo esta manifestación citada por el gobierno. Y creo que eso está anulando y está poniendo una diferencia muy grande en la forma en la que se construyen las políticas públicas en este país. Usted me lo ha dicho, no las conoce. Y si usted es una persona que ha tenido capacidad de estudiar, de ir a la educación superior, una cantidad de cosas, y simplemente está diciendo, a mí lo que me interesa es tener un símbolo, ¿qué podremos pensar de cientos de miles de colombianos
que no tienen la posibilidad de ese tipo de debates. Pero quieren el Entonces, cambio, entonces, quieren el cambio, no apoyan el pero cambio. el cambio no es unánime. Yo también puedo querer un cambio, Por pero eso, no es unánime. pero ustedes perdieron las elecciones pasadas y nosotros las ganamos. Esa es la diferencia. eso no les da derecho a hacer lo que quieran. Pero que hay un hecho Señor, cierto, eso Carlos. no les da y es derecho a hacer lo que quieran. Perdón, pero No, que hay eso un no hecho estamos haciendo cierto lo que y es que quiera. el Es presidente Petro tiene que gobernar no solamente para el Eso petrismo, iba a decirle. tiene que gobernar Claro. para esa otra mitad que va a salir al día siguiente a marchar en contra de sus reformas, que tampoco, ratifico eso, no se conocen. La pregunta es muy pertinente porque es muy importante entender que a Petro lo eligieron 11 millones de personas, pero hay 10 millones de personas que independientemente de que su líder no exista, haya desaparecido porque era de papel, Rodolfo Hernández o Fico Gutiérrez, decidió no votar por él. Y en esa medida no pueden generarse un inanimismo, si más o menos lo que lo dije, pero no se pueden generar, digamos, esos totalitarismos alrededor de símbolos de opinión y de comunicación política, porque de lo contrario se generan autoritarismos en el mediano plazo. Entonces, en esa medida, yo estoy muy de acuerdo en que es muy importante los símbolos de gobierno, así como los símbolos de la oposición. Por eso me parece muy válido que haya 2 marchas en la misma semana. Me parece absolutamente democrático. Lo que no me parece es que uno simplemente por el hecho de apoyar una reforma considere que el que se llene la plaza es un respaldo unánime de todo el país. Es un respaldo de un sector de la población que está en Bogotá, que no está en las regiones. Y una última cosa que yo quiero plantear para el debate y sobre todo para la audiencia que nos está escuchando, y es, llevamos 200 días del gobierno de Gustavo Petro. 200 días en que lamentablemente hay más narrativa, retórica y símbolos que ejercicios reales de gestión en política pública. ¿Sí? Hoy adolecemos no solamente de la reforma a la salud, hoy hay debates alrededor de la reforma política, hoy hay debates alrededor de la reforma laboral, y yo entiendo que los cambios son necesarios, pero los cambios primero tienen que darse en unos pasos que verdaderamente correspondan al ejercicio democrático que instauró la Constitución del 91. Entonces, debatamos, sí, pero muéstrenos y cuéntenos qué debatimos y después si salimos a las calles, apoyamos o nos oponemos. Pero no podemos seguir simplemente por generar un símbolo político llamando a las marchas. Pero sí, creo un poquito, si le parece, Luis Eduardo, quiero hablar del diario británico The Economist, que volvió a tener en sus planas, en sus portadas al presidente Gustavo Petro, lo describe como un político narcisista, megalómano, y además dijo que en ocasiones el gobierno colombiano se ha contradicho en sus posiciones, dice que es un presidente mercurial, que es un poco volátil, que es un poco voluble. A propósito de estas 2 manifestaciones, son 2 días de protestas, quiero preguntarle a usted, que además creo que ha coincidido en algunos escenarios con el presidente Gustavo Petro, que lo conoce, que lo ha estudiado, ¿qué va a pasar si en las marchas del 15 borran o barren las marchas del petrismo? Que creo que eso podría ser un poco improbable, pero quisiera plantear ese escenario. No, primero que todo, una acotación a lo que dice Carlos de que el presidente no está mostrando resultados. Me parece que eso está totalmente alejado de la realidad. Un presidente que es capaz de impulsar una reforma tributaria del mayor sentido de justicia que ha tenido el país en los últimos 30 años. O sea, esa reforma tributaria no tiene antecedente en el país. O sea, esa reforma tributaria es un referente de equidad, ¿cierto? Primer tema. Segundo tema, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Este es un gobierno que restableció la relación con nuestro vecino más importante, con el que teníamos una relación económica que perdimos por culpa del uribismo. Bueno, y así te podría mencionar 4, 5, 6 temas importantes de este gobierno. Entonces no es cierto que el gobierno no esté mostrando una gestión de cambio y de enrutamiento de lo que ganó, de que las cosas tienen que ser diferentes. Pero fíjese que The Economist plantea lo contrario, dice ha sido un poco ambiguo en sus posiciones, pero quiero hablarle de una mirada internacional, no estamos hablando de la política interna, no estamos hablando de medios nacionales. Miremos el tema internacional. Un presidente que va a Naciones Unidas a decirle al mundo que hay que proteger la Amazonía, un presidente que va ante el mundo a decir que hay que reformar la política de drogas, un presidente que dice que tenemos que pensar el tema de la migración, un presidente que está en la cresta de la ola de los temas mundiales. Yo creo que es un presidente también que en el terreno internacional que tú me preguntas está mostrando un resultado. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad del presidente Petro que usted más resalta? Su pasión por el cambio, su compromiso con lo popular. Aquí tenemos 1/3 de familias que esta noche se van a acostar con hambre. ¿Qué tanto va a pesar ese rasgo? Eso es ¿Qué tanto grotesco. va a pesar ese rasgo, Luis y eso, Eduardo? ese es el resultado de la convicción de este país. Entonces son las cosas que
que hay que ese cambiar. ¿Cuál es el se rasgo, plantea- señor Carlos? ¿Cuál es el rasgo de la personalidad que usted más resalta Mire, en el presidente Petro? yo lamentablemente no podría hoy señalar en términos académicos porque no lo he hecho el ejercicio, pero en el doctorado en psicología que yo estoy desarrollando hay un observatorio de redes sociales digitales que busca analizar los discursos de los diferentes mandatarios y líderes. Y lo que nosotros hemos encontrado con el discurso de Gustavo Petro, básicamente es un afán por generar una retórica y una narrativa más allá de la gestión. Es un presidente que busca gobernar por intermedio de eso, de narrativas establecidas por redes sociales digitales. La mitad de sus anuncios primero se hacen por redes sociales y muchos de ellos ni siquiera se concretan en decretos ley. Y eso es grave. Y que usted me diga hoy que la reforma tributaria pasó debido a una gran gestión del presidente también es falso. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que la gran mayoría de reformas que se plantearon a finales del año pasado obedecen al trabajo de una mermelada y una maquinaria aplanadora en el Congreso. Entonces Sí, ¿quién yo lideró creo la que- reforma yo tributaria? creo que es ¿El ministro importante- Campo? Doctor Yo creo Arango, que- sobre los rasgos de la personalidad Yo creo del que el presidente presidente ha demostrado desafortunadamente una inmensa capacidad de generar mayor polarización en el país. Es un presidente que cuando un contradictor dice algo, le contesta por Twitter con una ferocidad impresionante. Y el presidente necesita unirnos como país. Es que no es que nos guste o no nos guste, es que necesitamos que como presidente nos escuche a todos. Este gobierno tiene que darse la oportunidad de tener conversaciones incómodas, conversaciones difíciles. ¿Y no las ha tenido? Perdóname que yo... ¿No se ha sentado 3 veces con me el presidente permite- Uribe? No, pero es que lo que tú dices no es cierto. Pero permítame, yo termino. El presidente Petro se ha sentado 3 veces Es que con el Álvaro presidente Uribe no representa a todos los colombianos ni nos representa Pero es un a todos líder los... muy importante del uribismo. Claro, pero el más no importante claro, del uribismo. Pero el uribismo no es la única visión Pero tú dices que política no de se sienta Colombia. con los contrarios. Pero no es una conversación, no es una Lo que conversación tú dices incómoda. no es cierto. Se Pues, sienta con los bueno, contrarios. No No se sentó con el señor Muy Laforí. difícil Pero así. sinceramente no conocemos Muy el difícil así. tema y el resultado Sí, de no la sabemos conversación a qué se con el conversa. presidente Petro. Lo que tú dices Doctor no es Arango, cierto. concluya, Entonces hay que por favor. controvertir. Sí, pero es porque importante este que- es un programa de opinión para controvertir. Claro, pero Perdón, no doctor para Arango, concluya, interrumpirnos, por favor. sino permitir que los demás opinen. Son cosas diferentes. Tienes la palabra, por Entonces, lo que yo creo es que el presidente y el gobierno no se da la oportunidad de tener conversaciones incómodas y difíciles. Es un gobierno que prefiere, en vez de tener esa conversación, polarizar la conversación y apelar a los sentimientos y apelar a ese tipo de cosas. Y este país necesita, los ciudadanos necesitamos mensajes de unidad. ¿Cómo lo ve, Carlos? Esa idea de polarización y esa idea de sentimientos. Mire, yo ¿Polariza, divide el presidente Petro? no solamente el presidente Petro, lamentablemente no solamente el presidente Petro, y yo creo que, digamos, a manera de colofón de lo que estamos conversando, yo creo que las dos marchas son necesarias, pero son necesarias o eran necesarias en el momento que tengamos un articulado que discutir, en el momento que tengamos cómo oponernos o cómo aceptar o afirmar una serie de reformas. Hoy hay una serie de reformas que no conocemos, es que decimos, es que salgo a apoyar el cambio. ¿Cuál cambio? ¿Cuáles son las reformas del cambio? Más allá de la reforma tributaria que, vuelvo y digo, la dinámica propia con la cual se aprobó tiene unas aristas y unos enfoques muy diferentes a los que usted solamente planteó, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cambios? Si yo encuentro los cambios, yo salgo a marchar. Mire, María Camila hace unos minutos nos preguntaba si íbamos a salir. A mí no me ha preguntado. ¿Usted va a salir a marchar? Pero yo no voy a salir a marchar porque yo no salgo a marchar, porque yo necesito conocer, digamos, yo no sé si yo pertenezco al 1% o al 2% o al 97% de los colombianos, pero yo no puedo salir a manifestarme en contra o a favor de alguien si no sé qué es lo que esa persona quiere presentarme o exponer. Hoy yo no encuentro, o sea, yo que me la paso metido en esto, que trabajo en esto, que doy clases sobre esto, no encuentro afirmativamente el articulado de ninguna de las reformas, a excepción de la reforma tributaria que ya se aprobó. No encuentro ningún otro. Entonces, ¿cómo voy a salir a rechazar o cómo voy a salir a afirmar y a respaldar algo que no entiendo, que no conozco, que no sé cómo va a funcionar? Yo creo que no hay articulados, pero desafortunadamente sí hay muchos mensajes. Y mensajes que vienen de las cabezas de sector y que académicamente quizás no permitan llegar a una conclusión exacta de cómo se van a desarrollar las reformas. Pero hay que reconocer que estas manifestaciones que se dieron el año pasado y que se están planeando ahora son la respuesta a una forma de gobierno que ya Carlos lo ha explicado muy bien. Lanzan ideas, ponen nerviosas a las personas, polarizan la idea
y posteriormente miran a ver qué hacen con el tema. Y además, y si me lo permite, yo quiero agregar un tema de la reforma tributaria. Yo también creo que estas manifestaciones que está citando el gobierno el día de mañana también obedecen a un cambio en la dinámica política dentro del Congreso de la República. Y ese cambio de la dinámica política, pues hay que afrontarlo políticamente, porque si no lo afrontan políticamente, entonces nos vamos a ver supeditados a que cada vez que un congresista o una bancada cambie de opinión, le meten una presión popular en las calles de una cantidad de gente que ni siquiera los representa a ellos. Porque si el Partido Conservador decide irse de la coalición por quienes llegaron los acuerdos de gobierno y decide irse, pero mañana hay 250.000 personas de la Colombia humana, esa gente no está representada ahí. Yo voy a asumirle algo que acaba de decir que es muy importante. Un segundito. Señor. El Partido Liberal y el Partido de la U, hace menos de 72 horas, con sus cabezas, Dilian, Francisca Toro y César Gaviria dijeron, oiga, yo tengo reparos con la reforma de salud. E inmediatamente sale la desafortunada senadora Isabela Zuleta a decir que los que no estemos de acuerdo y los que no vayamos a marchar, es que estamos, no me acuerdo exactamente la palabra que utiliza, pero básicamente deslegitima, estereotipa y juzga a las personas que no vayamos a salir. Entonces yo creo que ahí sí hay una presión y yo creo que es sano en esta mesa que empecemos a entender que sí, los colombianos votaron por el cambio y el cambio duele y las transformaciones son necesarias y duelen hacerlas, pero también es necesario que las personas que están a favor de estas transformaciones empiecen a entender que la crítica es constructiva y que la crítica no se puede dar solamente en las calles, sino que tiene que quedarse en los espacios institucionales y constitucionales que se crearon para ello. Infame, ese es el término que utiliza la senadora Zuleta para hablar de la oposición. Luis Eduardo. No, yo quiero resaltar que hay una sociedad que está moviéndose y eso es bueno. ¿Usted cree que los que se oponen a las reformas del presidente Petro son infames? No, esa otra mitad del país que va a salir a marchar. Me parece muy desafortunada esa expresión y no la comparto. Me parece que la senadora ahí se equivocó. Pero yo quiero rescatar que una sociedad que se mueve en muchos espacios es una sociedad viva y es una sociedad democrática. Y esos símbolos son importantes en nuestro debate político. Yo creo que lo que vamos a ver esta semana, y ojalá que sean tremendamente pacíficas, o sea, que no tengamos violencia, que podamos tener miles de personas en la calle apoyando o criticando lo que no sabemos en detalle. Pero así como los que salimos mañana, salimos a apoyar la idea del cambio, los que van a salir el miércoles van a salir con la idea de resistirse al cambio, de decir, mire, por ahí no es la cosa, y eso es totalmente democrático. ¿Cuántas personas el petrismo cree usted que va a sacar a las calles? No, es que es una marcha, son concentraciones nacionales. Entonces yo creo que van a haber realmente millones de personas. Con el poder del gobierno. Millones. Pues digámoslo, pues cada gobierno hace un ejercicio. Todos los gobiernos hacen ese ejercicio. Ahí sí, en términos de antecedentes históricos. ¿Qué presidente tenemos todos, en la historia que ha desde sacado antecedentes históricos, todos, desde Juan Manuel Santos, pasando por Álvaro Uribe Vélez, al único que nunca le funcionaron fue, con todo respeto, a Iván Duque. ¿Por qué no le funcionaron? Porque no tenían ni conexión, ni narrativa, ni nunca propuso nada nuevo. Pero bueno, lo único que propuso fue la economía naranja, que nadie la entendió, solamente él. Pero el asunto es que todos, a excepción de Iván Duque, convocaron marchas y manifestaciones. Porque la única marcha que convocó Iván Duque no le salió y le tocó a Uribe salir a crearla y a inventarla. Pero vuelvo y digo, yo creo que es válido esta reflexión final que estás haciendo. Me parece que es con eso lo que la audiencia tiene que quedarse, y es que tenemos derecho a que los dos salgan, y sobre todo algo que también dijiste tú, y es que hay un presidente de 11 millones de electores, pero también hay 10 millones que dijeron no. Entonces, el cambio no se logra como, entre comillas, algunos funcionarios públicos han intentado plantear el tema de la paz por decreto. El cambio funciona a raíz y alrededor de la concertación, y entendiendo y escuchando al diferente. Y creo que muchos funcionarios del gobierno y muchas personas que están cercanas al presidente, como tú o como otras personas, deben hacerle llegar este mensaje de concertación y de diálogo y de escucha no solamente exacerbando las emociones en la calle. Es un presidente inteligente, es un presidente voluble, sí. Es un presidente temperamental, así lo describe The Economist, ese diario internacional que hace una radiografía de los rasgos del presidente Gustavo Petro. Ahora pregúntese cuál de esas personalidades que va a salir a aflorar si no llegara a resultarle, a salir las cosas bien al presidente Gustavo Petro a propósito de estas movilizaciones, que la declaración del doctor Lizcano no está en mucha concordancia. Las cuentas realmente oficiales de algunos canales de la Presidencia de la República, sí es cierto,
han invitado formalmente a las movilizaciones el próximo 14, mañana, que son las movilizaciones del petrismo en favor de las reformas que propone el presidente Gustavo Petro. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Pero eso no es ilegal. Es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. El espacio natural para la discusión de las reformas y las políticas públicas del país es el Congreso de la República y no la calle. Creemos inconvenientes las marchas del 14 y del 15 de febrero, teniendo en cuenta que se ha trasladado ya la organización de las marchas de los fines de semana a los días laborales. Veían y escuchaban ustedes a Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, hablando un poco de la posición de los comerciantes, encabezados por ellos, por FENALCO y el Consejo Gremial Nacional, que están muy preocupados por la productividad del país como consecuencia de las marchas, pero además hay otra cosa que les preocupa: posibles desmanes en estas jornadas de movilización que dicen ellos no entienden porque no se conocen las propuestas, por lo menos las reformas del gobierno del cambio. Carlos, ¿cuál es el combustible? ¿Cuál cree usted que es la mecha, el combustible de estas movilizaciones? La mecha que generó las movilizaciones, yo creo que hay tres mechas. La primera es la baja favorabilidad de Gustavo Petro en los últimos estudios de opinión, 3 exactamente, de 3 encuestadoras diferentes, que muestran cómo la imagen de Gustavo Petro, debido quizá a las declaraciones de sus ministras, se está cayendo. La segunda mecha a estas movilizaciones es la oposición de partidos tradicionales que se la jugaron con el gobierno por la mermelada o porque ideológicamente estaban cercanos, eso solamente lo sabrán ellos, y que se le han opuesto a las diferentes reformas y que le han puesto palos en la rueda, por lo menos antes de presentarlas. Y 3, la tercera mecha que genera las marchas de mañana tiene que ver con la oposición, y es que la oposición hoy, si no se mueve y si no se destaca en términos de análisis electoral, va a perder las elecciones de octubre de alcaldes y gobernaciones. Entonces, tenemos una oposición muerta, una oposición que no existe desde el año pasado, no hay un líder de la oposición, y creo que también ellos movilizaron esta oposición alrededor de esa incertidumbre que hay con las reformas, porque tampoco hay que salir a marchar cuando no conoces nada. Eso lo he hecho varias veces el día de hoy. Entonces creo que esas son las 3 mechas para mí fundamentales de las movilizaciones de esta semana. Luis Eduardo. No, a mí me parece que el presidente recurre al apoyo popular y al apoyo ciudadano y está en su derecho. Yo creo que él sabe que este ejercicio de cambio no es solamente un tema de gobierno, sino de sociedad. Entonces yo creo que él recurre a algo que le gusta, que es la acción directa, que es la acción de la calle, que es... O sea, y que le ha sido efectiva siempre, sí, exitosa. E insistir en que es tremendamente democrático, o sea, en que no se puede ver que es una presión al Congreso, en que no se puede ver que es un rasgo autoritario, en que no se puede ver que es una improvisación. No, es un mensaje de decir, mire, este esfuerzo de cambio no lo puedo hacer yo solo, tengo que hacerlo con el apoyo de la gente. Van a venir 400 guardias indígenas simbólicamente a estar alrededor de la plaza, con ese simbolismo de los indígenas con su bastón de mando. Esos son los símbolos de la política, ¿sí? Y yo creo que, claro, hay una coyuntura que también está en el momento, y es la arbitraria destitución del director de la SAE por la procuradora. Arbitraria porque no es en derecho, es una acción totalmente, digámoslo, por fuera de la normatividad, que yo creo que se le va a ir en contra de la procuradora porque es una cosa que no tiene un fundamento en derecho. Los especialistas lo van a empezar a evidenciar. Rodrigo Primi lo señaló. La acción de gobierno lo va a mostrar, y entonces todo eso hace que el presidente vea que a su acción de cambio hay una resistencia. ¿Usted cree que hay tinta y mano política en esta decisión de la procuradora? Claro que sí, es un apoyo a la Casa Char, que ha malbaratado muchos recursos públicos, entre esos la AAA, que es el motivo de la destitución de Daniel Rojas, director de la SAE. O sea, el tema de la AAA, sus malos manejos, la corrupción, lo que hay allí que la SAE está evidenciando es lo que ha originado su destitución. La acción del director de la SAE no solamente está en derecho, sino que busca cuidar los recursos de los colombianos. Y lo que hace Margarita Cabello al destituirlo, sin ningún tipo de argumento jurídico válido, es respaldar la mala gobernanza de 12 años del clan Char en Barranquilla, en el Atlántico. Doctor Arango.
Yo creo que la principal mecha de esto se llama falta de transparencia del gobierno. ¿Por qué razón? Porque tenemos un gobierno que viene anunciando una reforma desde el 7 de agosto. Y en más de 7 meses tiene unos ministerios y unas ministras incapaces de poner sobre la mesa un debate técnico con un articulado y con unas bases claras de las políticas públicas que se están proponiendo. Ante esa falta de transparencia, ¿qué nos quedan? Los mensajes erráticos de pánico y que pues van en contra de muchos intereses personales de las personas, no de malinterpretados, sino de qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con mis pensiones, qué va a pasar con mi régimen laboral. Entonces esto hace que haya una mecha alrededor de la transparencia. Y lo segundo, yo creo que hay una reconfiguración del poder político y popular en Colombia mucho más rápido de lo que el gobierno lo esperaba. Y eso hace que claramente el gobierno tenga que salir a utilizar la herramienta que mejor sabe utilizar, que es la manifestación social desde el gobierno, y pues ahí comienza a haber un nuevo juego político y de presión. Pero yo quería decir una cosa adicional, y es, aquí hemos hablado mucho de si la agenda pública la definen quienes marchan y no marchan, de quienes marchan, y yo creo que eso no es así. Si en Colombia no hay ciudadanos de primera y de segunda generación, no es más ciudadano el que marcha con el que no marcha. Y lo que tiene que hacer el gobierno es tener la paciencia, el tino, la responsabilidad, la magnanimidad de leer todas las posiciones políticas, pero también todas las formas de manifestación de la sociedad, que no son únicamente salir a marchar. Hay gente que no sale a marchar porque tiene que trabajar, hay gente que no sale a marchar porque prefiere dedicarse a su negocio. Y creo que no se puede leer una sociedad únicamente con cuánta gente va a salir a marchar de un lado al otro. Es un indicativo, pero en Colombia los ciudadanos no están circunscritos únicamente a quienes salgan a marchar. Carlos. Dos observaciones con respecto a lo que acaba de decir, y es que a mí me parece, y podrán decir que yo soy el tibio de la mesa, pero a mí me parece que generalizar es un error. Una posición válida usted que dice, creo estar en ese 1% que no sabe todavía de las reformas. Y no se puede generalizar, o sea, uno puede hablar de ministras con nombre propio que han cometido errores, no solamente en su discurso, sino por desconocimiento absoluto de su cartera. Por ejemplo, Irene Vélez, así, de frente, Irene, claramente. y la ministra Corcho ha sido La ministra Corcho ha tenido varias imprecisiones, porque ya sabe de su cartera, pero ha tenido varias imprecisiones alrededor de la reforma. Pero creo que lo peligroso de este tipo de ejercicios que iniciaron con esa palabra fuerte y conceptual que teníamos en esta mesa, y es polarizar. Polarizar también es salir a hacer generalizaciones. Entonces uno no puede hablar de todos los ministerios y de todos los ministros del gabinete, porque tenemos afortunadamente al hermano mayor Ocampo y a Cecilia López de Agricultura, que han hecho un trabajo concienzudo, serio, en el cual hay perspectivas de futuro y ese cambio se ve más tranquilo. Eso es lo primero. Pero aquí no estamos hablando de la reforma de la salud. No, de acuerdo. Por eso hice la Okay, generalización. listo, vale. Porque estamos hablando de la reforma de la salud. Y dos, a mí sí no me parece que haya liderazgos, o sea, que una de las mechas es que haya nuevos liderazgos sociales en la región. Lo que hoy está sucediendo y lo que yo lo que he tenido la oportunidad de recorrer como asesor en algunas posibles campañas electorales en el próximo año, en este año, perdón, es que no hay liderazgos. Aquí han comparado este ejercicio de manifestaciones, lo han comparado con lo que hace el chavismo o el madurismo en Venezuela. Y la vicepresidenta Francia Márquez, Luis Eduardo, le metió un ingrediente adicional y es comparar el sistema de salud colombiano con el cubano. Ella dice que lo que tenemos que hacer en Colombia es migrar hacia ese sistema. Ese fantasma de convertirnos, del miedo de convertirnos en Cuba, en Venezuela, ¿qué tanto va a pesar, digo, en ese sentimiento de las marchas en contra del presidente Gustavo Petro? Bueno, siempre hay fantasmas, ¿no? Siempre hay fantasmas y siempre hay, digámoslo, caricaturas en el debate político. Yo creo que si nos dijeran, oiga, tenemos algo que aprender en Cuba en su sistema de salud, de atención primaria, que es uno de los ejes de esta reforma que vamos a conocer en estos días, pues eso sí sería un gran aprendizaje. O sea, el sistema de salud cubano tiene una base de prevención, del médico de familia, y si eso viene para nuestro sistema, que ha sido elogiado por la Organización Pero Mundial estamos de la hablando Salud, de combustible, usted me da la razón, aquí poco se lee. Yo Sí, creo que son un caricaturas porcentaje del muy debate. bajo la gente leerá las bases del petrismo, incluyendo también las de la derecha, se van a leer las reformas del presidente Petro. ¿Qué tanto bien o mal le hace esa declaración de la vicepresidenta Francia Márquez de comparar el sistema colombiano de salud con el de Cuba? Yo creo que es un reconocimiento a una experiencia que es valiosa. O Yo sea, sí pienso que es un error, Luis. No, pero Yo pienso que es un error, ¿sabes por qué? Porque es que también se lamentablemente equivocan, Francia Luis, Márquez también se se para, equivocan. Francia Márquez lamentablemente se para de nuevo en el imaginario colectivo
vivo suponiendo que Cuba tiene mejor sistema de salud y no lo es, y no lo es, y tú lo sabes. Pero también se equivocan, Luis, también se equivocan. Pero también se pueden asustarnos con equivocar. Cuba y con Venezuela. No, Cuba es Cuba ojo. y Venezuela es Nadie lo está Venezuela. ocupando. Ojo, Y no estamos hablando de castrochavismo, estamos hablando... Ese es el tema. No, ese no es el tema. Estamos hablando de una particularidad Me porque tengo la que ir a pregunta... comerciales No, rápidamente. un segundo, la pregunta de María Camila es sobre Francia Márquez. La pregunta es que Francia Márquez exalta el sistema de salud cubano y dice que deberíamos aprender de ese sistema de salud de atención primaria. Y yo digo, está muy bien, podemos aprender de ese sistema de salud primaria de Cuba y eso No, ella no dijo aprender, debería ser Escuchemos, como el cubano. Son escuchemos cosas lo que diferentes. dijo. También, para no o sea, el interpretarla. médico de familia y todo eso es importante. O sea, no nos asustemos con el coco de Cuba y de Venezuela, porque esta sociedad apostó al cambio y está trabajando en esa línea. Y eso es lo que vamos a ver en estas marchas de mañana y pasado mañana. Bueno, para no interpretar a la vicepresidencia, Sí, la doctora veámosla. Francia Márquez, los invito a que la escuchemos. Ella comparando, diciendo que tenemos que ir hacia allá, el sistema hablando, metiéndose en la discusión de la reforma a la salud, que es el gran motivo por el que el propio presidente Gustavo Petro invita a que mañana salgan a apoyar las reformas del Pacto Histórico. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Salud preventiva que ustedes han tenido aquí como un eje central es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia, así que yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en términos del sistema de salud, de lograr que en Cuba se forman a los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y del camino que necesitamos en Colombia, y agradecemos. Estamos de regreso, comenzando una semana intensa en materia política, el debate alrededor de las protestas de la izquierda, pero también protestas de la derecha que son el miércoles. Allí hay verdaderamente una iniciativa de protestar en contra de las propuestas que no se conocen, las reformas del presidente Gustavo Petro, movilizaciones, y uno de sus promotores ha sido justamente Piero Organza, que ha sido de las consignas con las que la derecha, la oposición al presidente Petro ha convocado a sus simpatizantes a salir a las calles. Esa es la convocatoria oficial de la derecha, de los simpatizantes, no solamente del Centro Democrático, sino quienes no se sienten representados, recogidos en el Pacto Histórico, para salir a marchar al día siguiente de las movilizaciones convocadas por el petrismo, por el propio presidente Gustavo Petro. Luis Eduardo, su reflexión final sobre nuestro tema de conversación esta noche, las marchas a favor y en contra del presidente Petro. No, yo creo que hay que estar alegres de que hay una sociedad que se expresa en las calles, que se expresa pacíficamente, y respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro, respaldo a la ministra Carolina Corcho en esta tarea, respaldo a la ministra de Minas, que tiene una enorme tarea y un importante liderazgo, y agradecer a mis colegas y disculparme contigo si me exalté un poquito, y gracias por esta oportunidad. Gracias, doctor Luis. Juan Sebastián Arango, su reflexión final sobre el tema de discusión esta noche. No, muchísimas gracias, no, Luis Eduardo, para nada. Una cosa es lo que pensamos y otra es lo que somos seres humanos y siempre podremos seguir continuando hablando. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante este momento para el país porque tenemos una sociedad viva y creo que eso es muy importante. Creo que las manifestaciones sociales son necesarias. ¿Qué no es necesario? Un gobierno intentando utilizar una manifestación pública para presionar una pérdida de capacidad política en el Congreso. Eso creo que no es necesario y sobre todo creo que el gobierno necesita abrirse a escuchar con sinceridad y con apertura las críticas que se le hacen desde diferentes sectores, no solo el uribismo. El uribismo es una parte, pero hay muchas personas en la sociedad que están diciendo no estamos de acuerdo con la forma en la que se están llevando estas reformas, escúchenos. Y no se puede coger todo el poder del Estado, todo el poder del gobierno, convocar unas manifestaciones para evitar dar un debate en el país. ¿Cuántas personas cree usted que van a salir en la otra manifestación? O si quiere se la cambio, ¿qué tan exitosas cree que van a ser las marchas de la derecha? Es que yo creo que las marchas siempre son exitosas, salgan los que salgan. A mí me tocó ver marchas de 50 personas en los barrios de Cali y estaban bien para ese contexto. Entonces yo creo que eso no se trata de números, porque lo que decíamos ahora, la sociedad no es solo, la sociedad viva no es solo la sociedad que marcha. Hay muchas expresiones en las cuales la sociedad se ve viva. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es garantizar esa manifestación pública, salgan los números que salgan y sobre todo proteger la institucionalidad y la constitucionalidad en la cual se tienen que tramitar estas reformas. Carlos. 5 cosas. La primera,
Acaba de llegar, en este momento, en vivo y en directo, acaba de llegar la reforma política, ya la reforma a la salud. Bueno, tiene el espacio de leérsela y salir a Voy a marchar. leerla, a ver si alcanzo a salir mañana. Mañana o o si pasado mañana. definitivamente no, A favor o en O definitivamente- pasado mañana. O el miércoles. o paso mañana, o simplemente sigo leyendo. Esa es la primera. La segunda, los símbolos son importantes en política. Construyen ejercicios de democracia. Tres, Gustavo Petro lleva a una marcha porque ese es su escenario, porque esa es su mejor herramienta de comunicación y su mejor herramienta de persuasión al amparo de una caída en las encuestas y en los estudios de reputación y favorabilidad. No podemos ser ingenuos solamente pensando que esta es solamente una expresión social y una expresión de la ciudadanía. Aquí hay un interés también de generar una presión a algunos actores en el legislativo alrededor de la aprobación de las reformas que vienen. Y por último, yo creo que invito a la gente que quiera salir a marchar e invito a la gente que dice no quiero salir a marchar o a la gente que quiere salir a marchar en contra de, porque eso hace parte de la democracia. Bueno, eso es una democracia absolutamente respetable. Esta noche con nosotros Carlos Arias, Juan Sebastián Arango y Luis Eduardo Celis, hablando de lo que va a ocurrir mañana en menos de 24 horas, que son las marchas del petrismo, y el día siguiente las marchas de la derecha en oposición al presidente Gustavo Petro, que tiene como bandera el cambio, sus reformas, y en contraste el Centro Democrático y quienes están promoviendo las marchas en el otro extremo van a protestar en contra de la ministra Carolina Corcho, su reforma a la salud, que ya por fin existe el texto después de tanto ir y venir. Hay un texto oficial de la reforma a la salud, y también van a marchar en contra de la muy controvertida ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, un gusto que nos hayan acompañado, que tengan una feliz noche, que descansen.